noches, soy Viviana Álvarez, bienvenidos a Azteca Opinión. El lunes próximo se cumple el segundo año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Sergio Sarmiento, en Tres en Libertad, analiza los logros alcanzados por la administración marcada por el signo de las reformas estructurales. Gabriel Bauduco conduce a sus invitados al purgatorio, donde nos revelarán la pura verdad sobre los secretos más escondidos de su vida, sus errores, anhelos, éxitos y mucho más. Una charla cordial que ahonda en la diversidad social y cultural de manera profunda y sin reservas, aquí, entre amigos, con Carlos Alarraqui, Raúl Quintanilla y José Newman. Los invitados de Andrés Roemer deben subir en el ring con argumentos contundentes para desarmar a su contrincante. En esta lucha la mejor estrategia es el análisis y el diálogo. ¿Te atreves? Te invitamos a quedarte en Azteca Opinión por el 13, que se renueva para ti. A partir de la medianoche, o si prefieres, puedes revivir tu programa favorito en nuestras acostumbradas redes sociales. Comenzamos. Enrique Peña Nieto ha sido un presidente con prisa. Desde antes de ser presidente de la República ya había forjado un acuerdo político, un pacto con México con los representantes de los principales partidos de oposición. Posteriormente, ya en su mandato, logró impulsar una importante agenda de reformas estructurales gracias a alianzas a veces con el PAN, a veces con el PRD y en ocasiones con los dos. La última de estas reformas, la energética, se aprobó apenas el pasado mes de agosto. Sin embargo, estamos llegando ya a un momento, conforme se acerca el instante del segundo informe de gobierno, en que el presidente Enrique Peña Nieto ya no podrá seguir ofreciendo simples promesas acerca de lo que nos van a dar las reformas y debe empezar a aplicar estas reformas con el fin de dar un mejor nivel de vida a los mexicanos. Estoy comprometido en hacer mi parte. Me propongo ser un factor de encuentro, de unidad, de diálogo propositivo y constructivo. El bien superior de la República nos obliga a construir ya, sin demoras, los acuerdos básicos para emprender la gran transformación de México. Por estas razones, celebro que los presidentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática se hayan reunido el pasado jueves para reiterar su compromiso de impulsar un gran acuerdo nacional. Estos acercamientos, debo reconocerlo públicamente, dieron pauta a algunas de las decisiones presidenciales que anuncié el día de ayer con motivo de la toma de posesión del titular del Ejecutivo. Los políticos mexicanos se precian de sus buenas intenciones. Todos dicen que quieren ayudar al país y a los mexicanos, pero son tan fuertes sus diferencias que pasan más tiempo peleándose e insultándose que logrando acuerdos para impulsar políticas que mejoren la situación del país. Por eso sorprendió que antes incluso de asumir la presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto haya logrado impulsar un acuerdo político, el Pacto por México, entre los tres principales partidos políticos del país, el suyo, esto es el PRI, el PAN y el PRD. Los mexicanos decidimos hacer de la democracia el cauce fundamental para dirimir nuestras diferencias en pluralidad, pero esta enorme conquista no la hemos volcado también en un cauce para procesar también nuestras coincidencias. Este equipo al que yo le reconozco también todo el trabajo que en distintos momentos y con distintas participaciones hizo posible que llegáramos, como ya lo mencionó el presidente Madero,
a este evento en el que hoy nos encontramos, a un pacto nacional, a un pacto por México, a un pacto por la gente. A raíz de este pacto se empezaron a hacer una serie de reformas muy importantes para nuestro México. Una de ellas fue la educativa, que tuvo el respaldo de los tres principales partidos políticos, que buscaba mejorar la calidad de la instrucción en nuestro país a través de la evaluación de los maestros y también de los aspirantes a ocupar plazas magisteriales. Posteriormente hubo también otras reformas como la laboral o la reforma financiera, también respaldadas por los tres principales partidos políticos, que buscaban, entre otras cosas, mejorar el crédito para los mexicanos y también reducir su costo. Otras reformas posteriores no pudieron ser aprobadas por consenso de los tres principales partidos. La de telecomunicaciones, que buscaba introducir una mayor competencia no solamente en telecomunicaciones, sino también en radiodifusión y televisión, fue respaldada por los tres partidos en su etapa de enmienda constitucional. Por eso la iniciativa que hoy se presenta es histórica, no solo por su contenido que aborda todos estos temas de manera integral y vanguardista, sino porque recupera la capacidad del Estado mexicano para asumir el control del sector de radiodifusión y de telecomunicaciones, en el que los asistentes acordamos contribuir al acercamiento de los trabajos para el análisis de la iniciativa entre los diputados y senadores, a fin de que existan los consensos necesarios para que sea aprobada con prontitud. El proyecto de la iniciativa de reforma constitucional fue aprobado por los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México el día de ayer, en la noche, para que sea presentado el día lunes 11 de marzo a las 12 horas. Pero después fue rechazada por el PRD y una parte del PAN cuando se discutió la ley reglamentaria. Que voté y voy a votar en contra de este dictamen. Son dos razones primordiales, una de forma y una de fondo. Una de las mayores divisiones se registró en la reforma hacendaria, que fue aprobada en una alianza entre el PRI y el PRD ante la oposición del PAN. En favor de que México necesita una reforma hacendaria para crear un sistema de seguridad social universal, que nos dé impuestos más justos, más transparentes y más simples, y que nos permita acelerar el crecimiento económico en lo inmediato, pero también de forma sostenida y a largo plazo. Otra gran división se dio en torno a la reforma energética. Aquí, el PRD, que apoyó al PRI y al gobierno en la hacendaria, se declaró abiertamente en contra junto con los partidos chicos de izquierda, mientras que el PAN, que había rechazado la hacendaria, respaldó y amplió incluso la propuesta del Ejecutivo. Muchísimas gracias. Yo estoy absolutamente convencido que lo que hoy aquí estamos discutiendo va a transformar para bien a México. Que la minuta que aprobaron en el Senado de la República nos va a permitir voltear a ver a nuestros hijos con la satisfacción del deber cumplido. Les vamos a construir a través de esta reforma energética un país más próspero, un país competitivo, pero sobre todo un país para todos y de todos los mexicanos. Al final, en estos primeros tiempos del gobierno de Enrique Peña Nieto, México ha asumido una conducta que es habitual en las democracias modernas. El partido en el poder establece alianzas o con un grupo parlamentario o con otro para obtener la aprobación de su agenda política. En otras palabras, México lo único que está haciendo es asumir una conducta que es habitual en el resto de los países del mundo. Pero el proceso no ha sido fácil.
Las reformas que ha impulsado el presidente Peña Nieto son muy profundas y también muy controvertidas. La reforma educativa, por ejemplo, ha enfrentado una fuerte oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un grupo disidente del Sindicato de Maestros. La reforma hacendaria no produjo manifestaciones, pero sí protestas de los grupos empresariales y de los ciudadanos que hoy tienen que pagar más impuestos sin recibir más servicios. Pues nuestra inconformidad a la reforma hacendaria, la eliminación de los repecos y la incorporación al régimen de incorporación fiscal. La reforma que está discutiéndose nos afecta a todos, empezando con la concesión minera y las consecuencias que nos van a causar a la economía, no solo de la minería, sino de toda la sociedad. La reforma energética, que ha roto el tabú sobre la inversión privada en petróleo y electricidad, ha sido quizás la reforma que más protestas ha generado. El presidente ha festejado la aprobación de su agenda de reformas, que sorprendentemente se ha logrado antes de que terminen sus 2 primeros años de gobierno. En todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Pero ha reconocido que ahora viene el reto de lograr que estas reformas se apliquen bien y lleven a una mejoría en el nivel de vida de los mexicanos. En apenas 19 meses, gracias al diálogo, al acuerdo y al respaldo de las principales fuerzas políticas, se han promovido y concretado múltiples reformas que habrán de detonar un mayor desarrollo y, sobre todo, bienestar para todos los mexicanos. El Gobierno de la República tiene una responsabilidad mayor. Recae en sus dependencias y servidores públicos lograr una adecuada implementación de las reformas, cuidando en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos. Un presidente con prisa ha logrado una serie de reformas estructurales, reformas muy importantes en un tiempo muy breve. Pero cuidado, porque para empezar, la economía nacional se encuentra estancada desde hace 2 años y esto es un peligro para cualquier gobernante. Y por otra parte, los grupos de izquierda que se oponen a estas reformas y en particular a la energética están realizando un esfuerzo para tener una consulta popular el próximo año, en 2015, con la que tratarían de echar para atrás toda esta reforma. El presidente Enrique Peña Nieto hace bien en festejar, hay razones para hacerlo, pero no debe olvidar que las batallas políticas todavía no han concluido. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad. Es un hecho que el salario mínimo en nuestro país ha sufrido un grave deterioro en las últimas décadas. De acuerdo con la CEPAL, México es el único país de América Latina en donde el salario mínimo es inferior al umbral de la pobreza y casi 14% de los trabajadores reciben un ingreso inferior al salario mínimo. Frente a esta realidad que no se puede ignorar, han surgido voces que urgen a un incremento en el salario mínimo. Esto parece una extraordinaria medida. Sin embargo, el asunto no es fácil. Los salarios mínimos no pueden aumentar por decreto ni de un solo golpe, y en una proporción importante, porque esto ocasionaría que los precios subieran y la inflación se disparara. El alza a los salarios mínimos debe ser un proceso paulatino, ligado a una mayor productividad para que las empresas puedan crecer y ofrecer mejores salarios.